¿Cuál es la diferencia entre católicos y evangélicos? Reaccionando a cuál es la diferencia entre cristianos católicos y evangélicos, del pastor Lester A. Dávila. Hola a todos, esto es Cristianismo Católico con Romeo Charlie. Hoy nuestro invitado especial es el pastor Lester A. Dávila y estaré reaccionando a su video ¿Cuál es la diferencia entre cristianos católicos y evangélicos? A primera impresión, el pastor usa un lenguaje muy comedido, pero siempre se deja entrever las imprecisiones y la falta de rigor en la exposición de las diferencias, que obviamente favorecen la postura cristiana evangélica. Hay momentos que esto se hace muy extraño, ya que el pastor es licenciado en teología. Como siempre, ahí está la vieja confiable de no reconocer que los católicos somos primero cristianos. En fin, claro que los cristianos católicos tenemos respuestas a los argumentos del pastor Dávila. Las diferencias existen, pero esto no quiere decir que el pastor tenga la razón. Antes de empezar, nada de odio, doxeo ni nada parecido contra el pastor Dávila. Esto es una controversia, no una cacería de brujas. Dicho esto, empecemos. Durante muchos años han existido diferentes grupos intentando unir a católicos y evangélicos. Uno de los movimientos más conocidos es el ecumenismo. Aunque el esfuerzo para lograr esta unión es grande, la verdad es que existen grandes diferencias doctrinales entre católicos y evangélicos, resultando imposible la unificación entre ambos sectores. Tal como dijo el pastor, el ecumenismo es un movimiento cristiano que busca la unidad entre distintas confesiones religiosas cristianas separadas por los grandes cismas. Reconciliar las diferencias históricas, de tradición o de práctica es muy difícil. Restaurar la unidad de la Iglesia de Cristo es imposible. Ningún ser humano está dispuesto a renunciar a su pequeña cuota de poder. Pero como está escrito, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Número 1. La autoridad de la Biblia, conocida comúnmente como sola escritura. Para los evangélicos, la Biblia es la máxima autoridad. Si la Biblia aprueba tal doctrina, la creemos. De lo contrario, la ignoramos. Existen una variedad de versículos bíblicos que aprueban a la Biblia como la máxima autoridad. Entre ellos se encuentra 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por otro lado, los católicos rechazan la doctrina de la sola escritura. Ellos no creen que la Biblia sola sea suficiente. Ellos creen que ambas, la Biblia y la tradición del Sagrado Catolicismo Romano, son igualmente importantes para el cristiano. Esta es la razón por la cual existen tantas doctrinas falsas. Sola escritura y la autoridad de la Biblia. Bueno, el pastor Dávila decidió arrancar con el bulto de anzuelos lógico que los reformados del siglo XVI decidieron adoptar como dogma, sola escritura. Si bien podemos pedir iluminación al Espíritu Santo para leer las Escrituras, eso no garantiza que todo vaya a salir bien, porque de otra forma no tendríamos 47.000 denominaciones protestantes en todo el mundo. Es que para empezar, un conocimiento perfecto de la lengua materna, sea español, inglés o mandarín, no implica una buena comprensión de la lectura de la Biblia. El lector tiene que afrontar muchos factores objetivos para una correcta interpretación y comprensión de las Escrituras, tales como, primero, el hecho de que la Biblia es un libro complejo con diferentes géneros literarios y niveles de significado. Segundo, sin los conocimientos adecuados de griego, koiné, arameo, latín y hebreo antiguo, antropología, arqueología, sociología y egiptología, historia universal y del Oriente Medio. Por todo esto, no es muy difícil que un lector solitario malentienda y malinterprete la Biblia. Citas tales como 2 de Timoteo 3, 16, 17, Juan 5, 39 y Deuteronomio de ninguna manera dejan implícito que la Biblia es la única autoridad. Solo un iniciador de la Reforma y sus continuadores son capaces de no darse cuenta que la palabra de Dios no siempre se ha transmitido en forma escrita. ¿Acaso algún escriba acompañó a Abraham desde Ur hasta Canaán? ¿Acaso dicho escriba acompañó a Abraham y a Isaac hasta Moira para registrar el momento en que Yahvé impide el sacrificio del hijo de Abraham? No. Y no, la tradición oral no es ninguna forma de transmisión que demerite la palabra de Dios. Es evidente que no siempre el pueblo elegido de Dios contó con manuscritos para consultar a Dios, y los hebreos, israelitas y judíos estaban muy bien organizados para la transmisión oral de las Escrituras. En 2 de Crónicas 34, 8 al 28, mientras el rey Josías buscaba que él y el pueblo retornaran a un culto de Yahvé más puro y sincero, el sacerdote Hilcías encontró un libro que identificó como la ley de Moisés. Algunos interpretan esto como el Pentateuco completo y otros como el Deuteronomio nada más.
Pero también es claro deducir de todo esto que durante un largo lapso de tiempo el sacerdocio de Yahvé y el pueblo judío estaban sujetos a la tradición oral para rendirle culto a Yahvé. Este solo hecho despedaza la noción de sola escritura. Los reformados hablan desde la comodidad de la invención de los libros encuadernados a partir del siglo II y de la invención de la imprenta a partir de la mitad del siglo XV, que por fin masificaría la producción de libros, incluida la Biblia, negándose a reconocer que, aunque había ya registros escritos, por pura necesidad, el cristianismo se difundió durante 15 siglos a través de muchísima tradición oral. Los creyentes simplemente no contaban siempre con registros escritos, y más importante aún, no todos podían leer ni escribir. La primera compilación de escritos bíblicos inició durante el exilio babilónico en el siglo VI a.C., y la primera compilación integral del Tanakh o Antiguo Testamento se le atribuye a Esdras en el siglo V a.C. Para todos los cristianos es fundamental el canon que se estableció en Alejandría con motivo de la traducción Septuaginta del hebreo y arameo al griego. De este canon y traducción de las escrituras es que el mismo Jesucristo hace las citas en los evangelios, y conceptos tales como la concepción virginal de María tienen fundamento. El Nuevo Testamento fue redactado por sus autores con la Septuaginta como referencia. El canon que actualmente usan los judíos fue establecido en Yamnia, a unos 20 kilómetros de lo que hoy es Tel Aviv. Fue durante el siglo II después de Cristo, en un momento de absoluta derrota para los fariseos, que lo establecieron. El segundo templo y Judea estaban destruidos y los judíos dispersados por el Imperio Romano. En este ambiente se rechazan todos los libros que no están escritos en hebreo o arameo como no inspirados, y este fue el canon que quisieron adoptar los iniciadores de la Reforma. El pastor Dávila comete los mismos errores deliberados de siempre cuando habla de doctrinas falsas. A despecho de lo que representa la traducción y canon de la Septuaginta, convenientemente el canon de Yamnia permite que los cristianos evangélicos rechacen o desconozcan la doctrina expuesta en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículos 38 al 46, el purgatorio y la comunión de los santos, respaldada por citas tales como en Hebreos 12, 38 al 46, Apocalipsis 5, 8, Filipenses 2, del 1 al 11. Por eso se les hace más fácil rechazar la interpretación de 1 Corintios 3, 12, 15. Este cuento de doctrinas falsas que se apoyan en la tradición es precisamente un cuento y nada más. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Y una vez más, los cristianos católicos y ortodoxos no adoran a la Virgen María, la honran. Si hablamos de escrituras, la Virgen María aparece honrada en Apocalipsis 12, 1 al 6. Su propio hijo la honró accediendo a su petición en el Evangelio de Juan 2, 1 al 10, sobre lo cual se basa la intercesión de la bienaventurada Virgen María ante su Hijo Jesucristo. Para interpretar y entender la Biblia, contamos con la guía de la Santa Madre Iglesia Cristiana Católica, la cual es asistida por el Espíritu Santo. Número 2. Para los católicos, el Papa es el vicario de Cristo. Un vicario es un sustituto que toma el lugar de Jesucristo como la cabeza visible de la Iglesia. Como tal, él tiene la habilidad de hablar con autoridad sobre asuntos de la fe y la práctica. Cuando él lo hace, sus enseñanzas son consideradas infalibles y obligatorias sobre todos los cristianos. Por otro lado, para los evangélicos creemos que no existe un hombre infalible en la tierra. No creemos que el Papa sea el sustituto de Cristo. Creemos que Cristo es la cabeza de la Iglesia y que su puesto nadie lo puede ocupar. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. ¿Se acuerdan cuando les dije que ningún hombre está dispuesto a renunciar a su pequeña cuota de poder? Es por esto que el pastor Dávila y los jerarcas cristianos evangélicos no reconocen la autoridad del Papa como vicario de Cristo en la tierra y usan sofismas para justificar su decisión. Nadie, absolutamente nadie entre los cristianos católicos cree que el Papa está por encima de Cristo. Ningún Papa se ha dado atribuciones y honores mayores que los de Cristo. Y como siempre, el tema de la infalibilidad papal es de nuevo malentendido y malinterpretado por el pastor Dávila, cosa que desdice de su licenciatura en teología. De nuevo, el Papa no es un superhombre, pero cuando actúa ex cátedra, lo hace asistido por el Espíritu Santo, por lo cual no puede fallar. La iglesia que fundó Cristo es santa por haber sido fundada por Él, no puede enseñar errores. En todo caso, se trata de una actuación tan excepcional que solo ha ocurrido 2 veces en los últimos 154 años. Si necesito una explicación más detallada, les dejo en la descripción un link a un video relacionado con el tema. Número 3. La salvación, conocida popularmente como sola fide. Para los evangélicos, la salvación es por gracia
a través de la fe en Jesucristo. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, de acuerdo al catolicismo romano, el hombre no puede ser salvo solamente por la fe en Jesucristo. Ellos enseñan que la salvación es a través de los 7 sacramentos, los cuales son el bautismo, confirmación, penitencia, comunión, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. Los católicos creen que la salvación es por gracia a través de la fe, pero que deben complementarla con buenas obras, es decir, gracia más fe más obras igual a salvación. Los evangélicos creemos que las obras son importantes, pero que no contribuyen para la salvación. Las obras son el resultado o la evidencia de una fe genuina en el Señor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sola fide. Una distinción sin una diferencia. Las obras son las evidencias de una fe genuina. Claro, pastor, ¿no ve que la fe sin obras está muerta? Santiago, en su epístola, quiso dejar tan en claro. Capítulo 2, versículo 14, 2, 17, 18, 2, 20, 2, 21, 22, 2, 24, 2, 25, 26, que llevó a molestar a Martín Lutero al punto de no considerarla tan inspirada como el resto del Nuevo Testamento. Y el único sacramento primordial para el cristiano católico es el bautismo. Por esto, el tema de sola fide es una gigantesca diferencia sin una distinción. Tan solo una razón no muy fuerte para separarse de la Iglesia Cristiana Católica. Número 4. El destino de las almas. Tanto católicos y evangélicos creemos que los incrédulos pasarán la eternidad en el infierno, pero existe una gran diferencia entre la doctrina del purgatorio. Los evangélicos no creemos en la doctrina del purgatorio, puesto que la doctrina del purgatorio nace de los libros apócrifos. La doctrina del purgatorio. Primero que nada, pastor, es decepcionante oír a un licenciado en teología confundir deliberada o inadvertidamente los libros deuterocanónicos con los libros apócrifos. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Siracia, Baruch y Carta de Jeremías, primero y segundo de Macabeos son libros deuterocanónicos, no apócrifos. Estos libros figuran en el canon y traducción Septuaginta del siglo III a.C., como usted debe saber, y fueron excluidos del canon de Yamnia del siglo II después de Cristo por estar parcial o totalmente escritos en griego, y por esto considerados como no inspirados. Recordemos pues que ya no había segundo templo ni Judea, y los fariseos supervivientes no estaban en un estado de ánimo universalista. O estaba escrito en hebreo o arameo, o no estaba inspirado. Y este fue el canon que adoptaron Lutero, Calvino, Zwingli y otros iniciadores de la Reforma, ya que les resultaba muy conveniente. Ay, pues así que chiste. El canon y traducción de la Septuaginta no solo es el canon de la Iglesia Cristiana Católica, sino también el de la Iglesia Cristiana Ortodoxa y el de la Iglesia Cristiana Ortodoxa Oriental. En este último caso, añaden incluso 25 libros más al canon, hasta 81. Pues entonces, pastor, si vamos a tener una controversia, es mejor estar bien documentados. La doctrina del purgatorio ya la aclaré en el punto sobre sola escritura, y preferí extenderme aquí en asombrarme nuevamente en cómo la Reforma desechó el canon y traducción bíblicos, que son la base del Nuevo Testamento, y todo para poder negar la comunión de los santos y la existencia del purgatorio. Conclusión: a veces se hace muy monótono debatir, o así lo parece, pero gracias a Dios aparece un nuevo enfoque que nos recuerda la primacía de la Iglesia Cristiana Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Como decían antes, Roma locuta, causa finita. ¡Cámbiale, March! No permitas que los que hacen el mal te hagan desistir de hacer el bien. Y recuerden, la verdadera rebeldía consiste en rebelarse contra el mundo, el demonio y la carne y someterse a Dios. De nuevo, gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Por favor, no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar sus notificaciones de YouTube y compartir para ayudarme a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao. Apócrifos.